Un MiG-29 ucraniano cruzaba Donetsk a 150 metros en dirección a la presa de Viralovivka, ahora una autopista de suministro rusa. Si bien hasta el momento el piloto había aprovechado el terreno para mantenerse oculto, todo cambiaría en cuestión de minutos. Sin que el piloto lo supiera, 3 sistemas de radar rusos diferentes ya lo tenían en la mira. El radar de un S-400 lo había fijado a 38 kilómetros. El Tor M2 seguía el vuelo desde el sur, y un Buk M3 se preparaba para el vuelo hacia el este. Suficiente cobertura de misiles superpuestos como para convertir cualquier avión en confeti. La mirada del piloto se fijó en la señal de reconocimiento que llegaba a su pantalla. La presa de Merolubivka se había convertido en una superautopista de camiones de suministro rusos con conductores civiles ucranianos. Así que, para evitar bajas civiles, el ataque tenía que ocurrir ya. El MiG-29 seguía el valle del río Dnieper, aprovechando la depresión natural del terreno para enmascarar su aproximación. Volando a 880 km por hora, a solo 150 metros del suelo, tenía una ventaja. Mientras permaneciera en el valle, las colinas circundantes lo bloquearían del radar. Pero esa protección terminaría en 8 minutos, cuando el valle se abriera en una llanura de cultivo. Después de eso, los últimos 8 kilómetros hasta el objetivo quedarían completamente expuestos, lo que los pilotos llaman la galería de tiro. A través del Shud, el terreno pasaba rápidamente a 236 metros por segundo. Los cables de alta tensión aparecían y desaparecían más rápido de lo que la mente consciente podía procesar. El piloto volaba por instinto y memoria muscular, sus manos haciendo correcciones antes de que su cerebro registrara la necesidad. Esto no era volar, era controlado, cayendo con estilo. Pero evitar fundirse con el campo ucraniano era la menor de sus preocupaciones. En ese momento, el receptor de alerta de radar MIX SPO-15 mostraba amenazas en su pantalla circular como una brújula furiosa. Cada luz estroboscópica mostraba la dirección, pero no la distancia. Saber que alguien te grita, pero no estar seguro de si está frente a ti o en la habitación de al lado. El piloto contaba la frecuencia de repetición de pulsos, como la del Mississippi, entre relámpagos y truenos. El S-400 al noreste le daba barridos lentos y perezosos. 3 Mississippis significaban unos 60 kilómetros. Seguía buscando. 2 Mississippis significaban 40 kilómetros. Empezaba a interesarle. Un Mississippi significaba 20 kilómetros, y probablemente ya estaba despegando. En ese momento recibía 2,5 Mississippis de atención electromagnética. Lo suficientemente cerca como para preocuparse, pero lo suficientemente lejos como para tener opciones. Ese cálculo impulsó su siguiente decisión: mantener un vuelo a baja altura durante 8 minutos más. Mientras el piloto daba vueltas a esto mentalmente, su bomba percutor en la línea central ejecutaba diagnósticos cada 5 segundos. Señal GPS, seguimiento potente, 12 satélites, alineación del INS estable, motor del cohete armado. La bomba necesitaba condiciones específicas para alcanzar el objetivo, condiciones que el piloto no tenía a 150 metros de altitud. Pero pensar en eso ahora era como preocuparse por el postre mientras tu casa ardía. Primero, sobrevivir a la aproximación. Luego descubrir cómo lanzar un arma de $250,000 con un avión soviético anterior a Internet. Para complicar aún más las cosas, su indicador de combustible mostraba 2.400 kWh restantes. El regreso a casa estaba a 142 kilómetros de ida y vuelta. Con el consumo actual, eso le daba 18 minutos sobre el área objetivo antes de caminar a casa. 18 minutos parecían suficientes hasta que se tiene en cuenta el combate. Cada maniobra evasiva, cada pulso de postcombustión, cada ascenso reduciría ese margen. Los motores del RD-33 estaban sedientos a baja altitud, consumiendo combustible más rápido que un estudiante de primer año en una fiesta universitaria. Una evasión prolongada podría consumir todas sus reservas de combustible. 8 kilómetros hasta el borde del valle. 8 kilómetros de seguridad antes de entrar en lo que los pilotos llaman la galería de tiro. El dron que volaba sobre sus cabezas no mostraba movimiento de vehículos en la presa. Ningún helicóptero se aproximaba. Ningún caza despegó. Sin embargo, el piloto empujó los aceleradores ligeramente hacia adelante, acelerando a 880 km por hora. Cada segundo que ahorraba ahora era un segundo que podía pasar sobre el objetivo, o un segundo menos recibiendo disparos. En la aviación de combate, ambos se cuentan como victorias. A las 16:38 horas,
el piloto llegó al borde del valle y descubrió lo que realmente significaba la cobertura del radar. El SPO-15 pasó de mostrar patrones de búsqueda lentos a lo que suena como una cocina de McDonald's durante la hora punta del almuerzo. 6 emisores diferentes repentinamente aumentaron de intensidad. El S-400 que había estado buscando casualmente se puso firme. Su haz se redujo de un reflector a un láser. El piloto había pasado de invisible a centro de atención en medio segundo. El radar de lápida del S-400 lo fijó a 38 kilómetros. El tono de fijación en sus auriculares pasó de chirridos intermitentes a un grito sólido que significaba lanzamiento de misil. IMIN. Así es como el MiG supo que estaba en problemas. El receptor de alerta de radar SPO-15 tiene antenas por todo el avión que detectan la energía del radar que impacta en el avión. Piense en ello como tener micrófonos que solo escuchan ondas de radar. Cuando un haz de radar te pasa una vez cada pocos segundos, estás siendo registrado. El SPO-15 emite pitidos lentos. Cuando ese mismo radar empieza a dispararte varias veces por segundo y te mantiene enfocado, te están rastreando. Los pitidos se aceleran cuando el radar se fija para disparar. Te impacta continuamente con un haz estrecho y enfocado que no se suelta. Es entonces cuando se oye el tono sólido que significa que los misiles probablemente están a segundos de distancia. El SPO-15 incluso puede identificar qué tipo de radar es por su frecuencia y patrón únicos, como reconocer la voz de alguien. En ese momento gritaba que un S-400 lo había fijado firmemente. El alcance de ataque del misil 48N6 del S-400 era de 400 kilómetros, pero a baja altitud el terreno y la curvatura de la Tierra lo redujeron a quizás 40. Estaba a 38. El cálculo no era complicado. Ya estaba dentro del alcance. La única razón por la que los misiles no estaban ya en vuelo era el tiempo de reacción. Los operadores rusos necesitaban 8 segundos para pasar de la detección al lanzamiento. El piloto tenía 8 segundos para romper el bloqueo o recibir un misil en la cara. El piloto realizó un viraje brusco, aplicando 7 GS mientras mantenía la altitud. La maniobra colocó este vector de velocidad perpendicular al haz del radar. Cuando no te acercas ni te alejas de un radar Doppler, tienes la misma velocidad relativa que el suelo debajo. Velocidad radial 0. Los radares Doppler funcionan detectando el desplazamiento de frecuencia de los objetos en movimiento. Si no te acercas al radar, no hay desplazamiento de frecuencia. Si no hay desplazamiento de frecuencia, pareces exactamente igual al terreno. El radar, literalmente, no puede distinguir entre tú y la tierra sobre la que vuelas. El bloqueo se rompió, pero la maniobra le costó velocidad y posición. Ahora se alejaba del objetivo, consumiendo energía. Y ahora todos sabían dónde estaba. De repente, un Tor M2 apareció a 8 kilómetros al sur, lo suficientemente cerca como para que el piloto probablemente pudiera verlo si miraba. El Tor era diferente del S-400. Utilizaba guía de comandos en lugar de búsqueda activa por radar. El misil no tenía buscador propio. En cambio, el radar terrestre rastreaba tanto al objetivo como al misil, enviando correcciones de rumbo por enlace de datos cada 0,1 segundos. Esto hacía casi imposible interferirlo. No se podía confundir a un misil que no pensaba por sí mismo. La única forma de derrotarlo era romper el bloqueo del radar terrestre o salirse de sus límites de seguimiento. El piloto giró bruscamente a la izquierda y se lanzó hacia la cubierta, descendiendo de 150 a 50 metros en 2 segundos. Los árboles pasaron rápidamente junto a la copa de los árboles, lo suficientemente cerca como para contar las hojas. Mientras se lanzaba, su mano izquierda encontró el panel de contramedidas. Golpeó el dispensador de chaff 2 veces. 120 haces de fibras de vidrio recubiertas de aluminio estallaron detrás de la aeronave. Cada fibra cortaba exactamente 2,5 centímetros, la mitad de la longitud de onda del radar de banda X del S-400. Para el radar de la lápida, parecía que el MiG había explotado repentinamente en una nube del tamaño de un campo de fútbol. Pero el Tor operaba en la banda K a 35 GHz, lo que requería un eje de diferente longitud. El piloto golpeó el segundo dispensador, liberando fibras cortadas a 4,3 mili. Ahora tenía cobertura en múltiples bandas de radar, creando lo que los pilotos llaman un corredor de chaff, un túnel de falsos retornos en el que podía esconderse. El radar del Tor intentó rastrearlo, pero lo perdía constantemente en los retornos terrestres. A solo 50 metros, bien podría haber estado conduciendo un coche muy rápido en lo que respecta al radar. Pero el piloto no había terminado. Su pulgar izquierdo encontró el interruptor del pod SM.
El pod de interferencia NEARTI SPS-141 cobró vida, analizando la frecuencia del radar del TOR y generando falsos retornos utilizando algo llamado puerta de rango. Arranque. Funciona así. Imagine el radar como un haz de luz de linterna que busca la aeronave. Cuando encuentra el avión, se enfoca firmemente en ese punto para rastrearlo. El pod de interferencia crea una aeronave falsa, un señuelo electrónico brillante que aparece justo al lado del avión real en la pantalla del radar. Luego, el inhibidor aleja lentamente esta señal falsa del avión real, como si alejara una luz brillante de un objeto en la oscuridad. La pantalla del operador del radar muestra dos objetivos que se separan gradualmente. Como la señal falsa es más intensa y brillante, el radar la sigue automáticamente, creyendo que está rastreando el avión real. Mientras tanto, el MiG real se convierte en una señal de retorno terrestre más, invisible entre la interferencia. En la pantalla del operador, veía lo que parecía ser la aeronave ascendiendo lentamente y alejándose, mientras que en realidad, el MiG seguía rozando el suelo, dirigiéndose en una dirección completamente distinta. El operador del TOR seguía ahora un fantasma inexistente, mientras que el MiG real desaparecía entre la confusión del terreno. Pero volar a 50 metros significaba volar con tiempo prestado. Un cable eléctrico, una colina inesperada, un momento de distracción, y se convertía en parte del paisaje. El piloto tenía que ascender pronto, o se arriesgaba a lo que el informe del accidente llamaría impacto controlado contra el suelo. La forma burocrática de decir que se estrelló contra el suelo estando completamente consciente. El punto de liberación estaba ahora a 8 kilómetros. Lo que fuera que hiciera, tenía que hacerlo ya. El piloto tomó una decisión que lo habría suspendido en la escuela de vuelo, pero que podría mantenerlo con vida en combate. En lugar de mantener la ventaja táctica, crearía el caos. Si todos le disparaban, nadie podría coordinarse. Es el equivalente en aviación a empezar una pelea en un bar. Lioso, peligroso, pero a veces la confusión era su propia defensa. Su mano izquierda se dirigió al panel de contramedidas, listo para soltarlo todo. Su mano derecha agarró la palanca, preparado para lo que los instructores llamaban maniobras brutas y lo que los pilotos llamaban intentar no morir. A 4 kilómetros del punto mínimo de lanzamiento. Los próximos 60 segundos determinarían si esta misión se convertiría en un éxito o en una advertencia. El indicador de combustible marcaba 2150 kg. Aún había tiempo suficiente para llegar a casa si todo salía bien. Pero en combate, siempre hay algo que sale mal. La única pregunta era ¿cuánto y si se podría sobrevivir? A las 16:40 horas, el piloto hizo algo que enloquecería a cualquier receptor de amenazas del este de Ucrania. Encendió los posquemadores y despegó. Los dos motores RD-33 rugieron a máxima potencia, con llamas anaranjadas extendiéndose 6 metros detrás del avión. Pasó de invisible a transmitir su posición como un faro en llamas. Todos los operadores de radar en un radio de 80 kilómetros recibieron su regalo de Navidad adelantado. Dentro del vehículo de mando S-400, los ojos del operador se abrieron de par en par al ver que el objetivo pasaba de ser un ruido apenas visible en el suelo a un brillante contacto ascendente. Sus dedos revoloteaban sobre la consola. Altitud objetivo. Ascenso de 1000 metros. Velocidad de ascenso. 330 metros por segundo. Altitud prevista en 10 segundos. 5000 metros. La computadora de control de fuego comenzó a calcular una solución de intercepción. Pero la trayectoria del objetivo seguía cambiando. Cada segundo requería un nuevo cálculo. El operador seleccionó 2 misiles e inició la secuencia de lanzamiento. Autorización del comandante de la batería concedida. Puertas de misiles abriéndose. Datos del objetivo subiéndose a los misiles. Lanzamiento en 5, 4, 3. El ascenso fue una locura. De 50 metros a 5000 metros en 18 segundos. Tirando de 4 GS continuamente, el peso corporal del piloto se cuadruplicó. Sus brazos se sentían como si fueran de plomo. Su cabeza como si alguien estuviera parado sobre ella. Su traje G se infló, apretando sus piernas y abdomen como una pitón. Pero a 4G comenzaba un gris sostenido. La visión periférica se estaba desvaneciendo a visión de túnel. A 5GS, perdería la visión del color. A 6GS, la visión de túnel se cerraría a un punto. A 9G tendría 3 segundos antes del bloqueo de G. Pérdida de conciencia inducida por G. Estaba al límite a 4G, ganando altitud sostenidamente con lo que le quedaba de conciencia. Pero la maniobra tenía un método en su locura. Al ir en vertical, se había vuelto imposible de ignorar.
pero también imposible de predecir. El piloto añadió un tonel al ascenso, describiendo una espiral hacia arriba. Para los operadores de SAM, su trayectoria parecía una serpiente subiendo por una escalera de caracol. Las computadoras de control de tiro estaban diseñadas para predecir trayectorias balísticas, donde algo que iba a la velocidad X en el ángulo Y estaría en Z segundos. Pero el tonel implicaba cambiar constantemente de ángulo. El punto de intercepción previsto se movía en círculos, sin permanecer quieto el tiempo suficiente para una solución de disparo limpia. Los operadores de SAM tenían que actualizar constantemente sus soluciones de disparo. A medida que su altitud cambiaba a 400 metros por segundo, 3 radares de control de tiro diferentes lograron fijarse simultáneamente. El S-400 al noreste, un Buk M3 al este y ese persistente Tor M2 al sur, el RWR ya no mostraba amenazas individuales. Simplemente gritaba como una Karen rabiosa. La respuesta del piloto fue girar en invertido en lo más alto de su ascenso y salir adelante, creando una trayectoria que parecía el dibujo de un niño de un bucle. Ninguna computadora predijo eso, porque ningún piloto en su sano juicio lo haría. A 5.000 metros, con el morro invertido apuntando al suelo, el piloto finalmente tuvo lo que necesitaba. El Hammer podía alcanzar el objetivo desde allí. El sistema de armas mostraba verde en todo el tablero, pero también estaba centrado en 3 envolventes de ataque diferentes. Con misiles probablemente ya en el aire, el SPO-15 no podía diferenciar entre seguimiento y lanzamiento. Simplemente gritaba que un retiro anticipado estaba en su futuro inmediato. Si algo no cambiaba ahora mismo, hora de soltar o abortar. No había término medio. El piloto giró en posición vertical y estabilizó la aeronave durante exactamente 2 segundos. En esos 2 segundos, la secuencia de inicialización del Hammer funcionó a velocidad electrónica. Primero, el receptor GPS verificó la posición de 12 satélites, comparando cada señal para asegurarse de que ninguna fuera falsificada. Segundo, el INS alineó sus acelerómetros con datos GPS, creando navegación redundante dual. Tercero, el motor del cohete realizó una verificación de continuidad en su encendedor. Cuarto, el buscador infrarrojo realizó un ciclo de calibración, enfriándose a menos 40 grados Celsius con nitrógeno comprimido. Quinto, la computadora de control de vuelo cargó las coordenadas del objetivo y calculó la trayectoria óptima. Sexto, la ojiva realizó una verificación de brazo seguro. Todo verde, listo para el lanzamiento. Tiempo transcurrido, 2 segundos. Mientras tanto, 2 misiles S-400 dejaron sus lanzadores, ascendiendo a 2.000 metros por segundo hacia su posición. Los 48 misiles NDM eran 7,5 metros de malas noticias, acelerando a 30 GS. Cada uno llevaba una ojiva de 180 kilogramos que no necesitaba impactar directamente. La espoleta de proximidad detonaría a 20 metros del objetivo, enviando 24.000 fragmentos en una esfera letal. Tiempo para interceptar: 35 segundos. Con misiles en camino, presionó el botón de despegue y sintió 250 kilos de ingeniería francesa separarse del aluminio soviético. El MiG saltó como si alguien le hubiera quitado una mochila. De repente, más ligero e infinitamente más ágil, en el instante en que el arma se despejó, el piloto giró invertido y tiró hacia la tierra con todo lo que la estructura del avión podía soportar. 9.5 GS, al borde de los límites estructurales. Algo en la raíz del ala izquierda hizo un sonido que no era exactamente un crujido, pero no era nada. Lo ignoró. El avión se doblaba pero no frenaba, y doblarse era mejor que explotar. El picado lo llevó de 5.000 metros a 500 metros en 8 segundos, acelerando más allá de la velocidad del sonido. La transición de Mach fue intensa por decirlo menos. El viento sacudía el avión mientras se formaban ondas de choque y colapsaban alrededor de las alas. Los indicadores de velocidad aerodinámica mostraban Mach 1.1 y ascendiendo. Los misiles S-400 intentaron seguirlo, pero no pudieron igualar el cambio de trayectoria que se les había apuntado. ¿Dónde estaría si continuaba ascendiendo o volaba nivelado? Nadie predijo un picado supersónico hacia la Tierra. Los buscadores de misiles intentaron rastrearlo, pero perdieron la pista al desaparecer el MiG por debajo de su ángulo mínimo de seguimiento. Los misiles continuaron su ataque balístico, buscando un objetivo que ya no existía antes de autodestruirse a 8.000 metros. El motor cohete del Hammer se había encendido en el momento en que se separó, impulsando la bomba hacia arriba mientras el avión descendía. 2 objetos que habían sido uno ahora se dirigían en direcciones opuestas.
A máxima velocidad, la bomba ascendió más de 8.000 metros, intercambiando velocidad por altitud, preparándose para su picado final. El piloto niveló el avión a 100 metros, sorteando colinas y usando el terreno para ocultar su escape. La amenaza del misil estaba detrás de él, pero el combustible se estaba convirtiendo en el enemigo. El ascenso con postcombustión había absorbido 400 kilos en 12 segundos. El regreso a casa era ahora un problema matemático con una sola respuesta: volar perfecto o caminar detrás de él. El buque M3 se lanzó contra el Hammer, confundiéndolo con el avión. El misil perseguiría una bomba que no pudiera evadir, desperdiciando un interceptor de $1 millón en un objetivo que ya estaba comprometido con su trayectoria. Es como disparar una bala que ya ha sido disparada. Satisfactorio, pero inútil. La presa estaba a menos de un minuto de descubrir por qué la infraestructura y la logística militar no deberían compartir espacio. En 30 segundos, el martillo alcanzó su punto más alto a 8.200 metros y se inclinó hacia su muelle terminal. El buscador infrarrojo se activó, escaneando el suelo debajo en longitudes de onda térmicas. El conjunto de detectores del buscador enfriado a 40 grados Celsius pudo detectar diferencias de temperatura de 0,1 grados. La presa apareció como una línea blanca brillante contra el azul frío del agua. 8 horas de luz solar habían calentado el concreto a 35 grados Celsius, mientras el agua permanecía a 15 grados. Una diferencia de 20 grados que parecía como si alguien hubiera pintado el impacto aquí en pintura térmica. La computadora del buscador analizó la forma, comparándola con plantillas precargadas. Estructura lineal confirmada. Gradiente de temperatura consistente con el concreto confirmado. Posición GPS a 10 metros del objetivo confirmada. La bomba hizo una corrección de 2,1 grados. Ahora seguro de que tenía el objetivo correcto. La bomba aceleró 300 metros por segundo, luego 320, luego 340. A esta velocidad, las aletas de control hicieron microajustes medidos en milímetros, cada pequeño movimiento cambiando el punto de impacto por metros. El GPS confirmó la posición mientras el INS medía cada aceleración. 2 sistemas independientes acordando un resultado. Impacto en 10 segundos exactamente en las mismas coordenadas, a 8 kilómetros de distancia. El operador ucraniano del dron observó a través de su cámara cómo el martillo entraba en su fase terminal. Su dedo se cernía sobre el botón de grabación. Esta grabación estaría en Telegram en 1 hora. La presa de abajo parecía pacífica, sin saber que le quedaban 7 segundos como infraestructura. 6 segundos. 5. El operador hizo zoom en el punto de impacto previsto. 3, 2, 1. El martillo golpeó a 340 metros por segundo, transportando energía cinética equivalente a la de un Nissan Altima, golpeando una pared a 2.000 millas por hora. La espoleta inteligente detectó concreto y detonó los 89 kilogramos de explosivo en menos de un milisegundo. La detonación creó una onda de presión de 300.000 psi, convirtiendo el hormigón en polvo más rápido de lo que podía agrietarse. La onda expansiva se propagó por la presa a 5.000 metros por segundo, provocando la explosión del lado opuesto antes de que el lado impactado terminara de colapsar. La brecha se amplió a 60 metros en el primer minuto, a medida que la erosión socavaba la estructura restante. El punto de cruce que había soportado la logística de un batallón durante 3 meses dejó de existir en menos de un corte publicitario. Las líneas de suministro rusas acaban de obtener una extensión de 47 kilómetros que no tenían prevista en su presupuesto. Adiós por ahora.